Saludos mis hermanos, es un placer nuevamente poder estar aquí compartiendo al junto de mi maestra Maritza y al junto de todos ustedes para hablar y conversar, compartir, resumir la clase de escuela bíblica pasada. Sabemos que esta es una herramienta que nos ha ayudado bastante y a aquellos hermanos que no pueden asistir a la escuela bíblica de manera regular o que asistieron pero quieren ver otros puntos de vista como el de mi hermana Maritza y yo. Así que les invitamos a quedarse hasta el final de este video y sobre todo a suscribirse al canal de YouTube que es Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. A través de este canal, si activan la campanita y le dan me gusta a este video, podrán ver todo el contenido que tenemos de parte de la Iglesia Asamblea de Dios del Tabernáculo y de nuestro pastor muy especialmente. Y así podemos estar actualizados siempre y con mucho contenido edificante para mantenernos toda la semana activos en Dios. En esta ocasión tenemos un tema interesantísimo. Creo que todos los videos que hemos realizado acerca de la escuela bíblica han sido muy interesantes porque hablan del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento a veces no es tan estudiado como el Nuevo Testamento, suele ser un poco más complejo. Pero podemos estudiar esta historia tan interesante que es la historia de Saúl y sobre todo la historia de David. Amén, así es, Lisa, Dios les bendiga. Dios te bendiga mucho, Lisa. Amén. Dios bendiga a los que están allá de aquel lado mirándonos, tanto los hermanos como los amigos que nos van a escuchar con este tema tan bonito que traemos en el día de hoy. Y para mí es una bendición que el Señor nos ha dado este día para glorificar su palabra y sobre todo compartir con una de mis hijas, con Lisa. Así es un honor, Lisa, estar contigo compartiendo Igualmente. este tema. Como ya Lisa les ha dicho, mi nombre es Maritza Feli. Tenemos para hoy la lección número 9, el reinado de David. Continuamos hablando de David. Esta es una serie sobre lo que fue David desde allá atrás hasta donde Dios lo lleva. Puso, sí, claro. Qué lindo. Y es una historia maravillosa. Yo le he dado tanta gracia al Señor y he glorificado tanto a Dios leyendo esta clase, porque en cada lectura que tengo veo como la misma gloria de Dios manifestada. Digo, pero es que Dios es maravilloso. Amén. Dios es maravilloso cuando elige a una persona para un trabajo. ¿Cómo quiere el enemigo gloriarse y hace cosas para truncar los planes de Dios en nuestra vida? Y cómo Dios, como dice nuestra pastora, siempre se la luce. Entonces, el tema de hoy es el reinado de David. Y voy a leer el texto áureo que se encuentra en 2 Samuel 5:12. Dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Sabes que, Elisa, en aquel tiempo era muy notorio que los reinos se consolidaran a través de las conquistas. Sí, claro. Mientras más terreno conquistaban, mientras más grande era su ejército, mientras más riquezas tenían, pues el reino era más sólido, era más fuerte. Sin embargo, dice, y entendió David que Jehová lo había confirmado. Y vamos a ver en el desarrollo de esta clase, de este tema, como nosotros decimos a veces, a la 3 vencida. Sí. Así pasó con David en esta clase, a la 3 fue vencida. Quiero leer también algunos versículos de la lectura de hoy, para entrar más en lleno. Dice, y vinieron, en la que se encuentra en 2 Samuel 5, y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Hay un objetivo específico en esta clase, como en cada una, un objetivo general, que dice que es demostrar que el reinado de David tuvo buen éxito por causa de la buena mano de Dios. Amén. Que estaba sobre él. Ve, porque te digo que él dice, y entendió David.
El reinado de David no se consolidó por lo que se consolidaron los demás, sino hubo una diferencia y muy marcada. Muy marcada. Entonces, la idea central de esta lección es que todo lo que hacemos solo puede tener éxito y buen resultado si depende de Dios. Así es. El reinado de David, que fue tan pujante, no fue circunstancial. Tú sabes que antes yo escuchaba mucho decir a la gente, el hombre es movido por la circunstancia. Esto no puede pasar en los hijos de Dios. No. Nosotros no podemos andar de aquí para allá por una circunstancia que se presente. Bueno, me voy del país porque esto se está poniendo feo. Este COVID va a acabar con la gente. Nosotros andamos por propósito, no por circunstancia. No por circunstancia, ¿entiende? Entonces, el hombre de Dios se mueve donde Dios lo manda. Amén. Solo así. No importa las situaciones que vengan, no importa las necesidades que se presenten, no importa nada, simplemente usted se queda y espera lo que Dios va a hacer. Entonces, tampoco fue algo aleatorio. O sea, no era que no le toca a David ahora. Exactamente. ¿Entiende? No era porque era un hombre de guerra, porque ¿de dónde venía David? Del campo. Entonces, el reinado de David tenía algo muy especial y muy real, y era que la mano de Dios estaba con él. Amén. Entonces, hay unas promesas ahí en David que también se dieron en Jesús. Por eso le decían que era un prototipo de Jesús, del reino de David. Sí, Sí, porque se dijo en Miqueas 5:2, Miqueas dijo en su libro que el reino vendría de Judá. De la tribu de Judá. De Judá nacerá rey para Israel y será para siempre, será eterno. Y lo mismo le dijeron a David. Entonces por eso le llaman el prototipo de Jesús o del Mesías. Pero vamos a entrar al punto 1, Lisa. Claro. Aquí habla de 3 motivos para su elección. O sea, nadie es colocado en una posición así porque sí. A David lo circundaron o le sucedieron 3 cosas específicas que lo llevaron a ser rey sobre Israel. Voy a dejarte esa partecita ahí. Sí, claro. Hay algo que me llama muchísimo de estos versículos que hemos leído, y es que siempre el escritor tiene él pone su vista, su objetivo siempre en que la gloria es de Dios. Él siempre como que tiene eso, como ese percance ahí presente, tan claro de que tenemos una historia de David, pero estamos hablando del Dios de David. O sea, a pesar de que en estas últimas clases hemos estado hablando del rey David, realmente estamos hablando del Dios fuerte del rey David. Amén. Y me gusta porque el mismo rey David entendía esto perfectamente. Él estaba seguro de su condición, él estaba claro de quién él era, de que él era un pecador, y por eso es que la Biblia dice que él tenía un corazón conforme al de Dios. Sí. Porque él sabía que él no podía solo, que él necesitaba de la mano de Dios. Y por eso nosotros queremos presentar, ¿verdad?, cuáles eran esas 3 características importantes que consolidaron, que afirmaron, que le dieron el reinado, mejor dicho, al rey David. Y la primera de ellas es que él tenía una condición, tenía todas las condiciones necesarias para adquirir la realeza. Amén. ¿Por qué? Porque lo primero es que no podía ser un extranjero. Tenía que ser de buena familia. Tenía que tener condiciones terrenales para adquirir la realeza, y todo eso lo tenía David. David era un hombre aparente. David era de la tribu de Judá. Era parte de Israel, o sea, era parte de las tribus de Israel. Entonces él cumplía con ese requisito. Y sobre todo, que como dijo la maestra, ya eso estaba dicho, ya eso estaba profetizado. Ya se sabía que de la tribu de Judá, desde Génesis, se está haciendo la profecía acerca de que de la tribu de Judá vendría rey, que de ese rey iba a venir uno que iba a levantar casa para Jehová, etcétera. Otra cosa importantísima que tenía el rey David era que tenía experiencia militar. Era necesario, absolutamente necesario tener experiencia militar. No porque él desde el principio tenía contaba con esa experiencia. Bueno que tú destaques eso, porque yo te iba a preguntar eso, Lisa. No, él no desde es bueno el principio. Destacar eso. Dios lo sacó del campo para él empezar entonces a adiestrarse todavía en el reinado de Saúl. Amén. A adiestrarse, porque Dios pone todo en su lugar, mis hermanos. Dios no es loco. Escúchame que te interrumpa.
sobre todo esa partecita ahí, nos habla de lo organizado que es nuestro Dios. Así es. Eso era norma que ya Dios le había dispuesto al pueblo porque cuando ellos todavía no tenían rey, Dios pensó, en algún momento esta gente van a querer ser igual que las otras naciones. Claro que sí. Para cuando llegue ese momento, déjame poner algunas normas. Y ahí se cumplieron. Claro que sí. Ahí estaba David para cumplir esas normas. Así es. Y sobre todo, mis hermanos, David tenía un liderazgo innato. O sea, él tenía un liderazgo, lo vemos como mis hermanos estuvieron hablando en la clase anterior. Él se refugió en la cueva de Adulán y vinieron todos los que tenían deuda, todos los enfermos vinieron con él. Y él tenía un liderazgo innato que él podía influenciar en la vida de esa gente. Exactamente. Y que esa gente, cuando peleaban en la guerra, no peleaban por pelear. O no peleaban porque David los mandaba a pelear. Ellos no eran guerreros. No, en principio ellos no eran guerreros, no. Y ellos cuando peleaban porque ellos sentían también ese compromiso, porque el líder hace eso, el líder influencia a sus seguidores. ¿Y sabes qué dice la Biblia? ¿Cuántos hombres se acercaron a David ahí en esa cueva? En principio fueron 400 hombres, pero luego fueron 200 más. Y todo con situaciones, porque eran personas con muchas situaciones, como lo dice la Biblia, quebrantados, exiliados. Sin embargo, en David encontraron refugio. No solo la cueva le sirvió de refugio, él mismo, sino lo que encontraron en la cueva. Así es. Amén. Y me llama mucho la atención en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 6, que dice en su parte última, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Por donde quiera que fue. Yo marqué ese versículo también. Eso es increíble. Yo inclusive lo escribí aparte porque dije, oye, esto es tremendo. Después porque el título del capítulo se llama David extiende sus dominios. Pero después que te dice todo lo que hizo David, te dice, y Jehová le dio la victoria a David. Amén. Donde quiera que fuera. Así fue. Entonces seguimos ahí, David como pastor y jefe. Así es. David como pastor y jefe. Dice, en la Biblia, la figura del pastor y ovejas sirve para describir a los gobernantes de Israel. Y David sabía muy bien lo que era ser un pastor, porque venía de ahí. O sea, él era pastor de ovejas. Y algo que me gusta de David como pastor es que no era un pastor asalariado. Porque los pastores asalariados cobran por hacer un trabajo. Entonces, a veces no les mueve a ellos las condiciones de las ovejas. No, porque le pagan. Porque le pagan. Yo estoy haciendo este trabajo por un compromiso porque voy a recibir un salario. Sin embargo, David atendía a sus propias ovejas porque eran las ovejas de su casa. Porque las amaba. ¿Entiende? Entonces, el Salmo 23 dice bien claro define lo que es un buen pastor. Y era porque el pueblo de Israel estaba claro de que era un buen pastor. ¿Entiendes? Y él mismo lo escribió. Exactamente. Entonces, él reconoce ese gran pastor que es Jehová y dice, Jehová es mi pastor. Y comienza por ahí dando una descripción de lo que es el buen pastor, que nada le faltará, que ni el agua, ni el aceite. El cuidado, por ejemplo, cuando la gente está atormentada, dice que ungirá su cabeza con aceite. Eso no era simplemente para que tuvieran su cabeza brillosa. No, ese aceite hacía algo, impedía que esas moscas, que esos gusanos le molestaran la cabeza de las ovejas y fueran a estrellarse contra las rocas. Entonces, ese cuidado especial que David tenía por sus ovejas, viene entonces a traerlo a su pueblo. Y me sorprende que la Biblia destaca mucho el corazón de David. Y era precisamente eso, porque David era una persona, me lo imagino que era muy sentimental. Sí. Y me sorprende porque se vea que David se movía por su corazón, por la intención de su corazón. Y durante todo este tema lo vamos a ver. Desde el principio hasta el final vemos cómo David se movió. Y vemos que la cultura judía es una cultura de muchos rituales. Sí. Es una cultura de cumplir, porque en la misma Biblia lo vemos en el Pentateuco, cómo se le instauran a ellos una serie de leyes, de reglas que tienen que seguir. Amén. Pero vemos que David como que rompe eso. Y lo rompe no para violarlos, sino para dejarse guiar por lo que por Dios su amor ponía por en su Dios, corazón. Por su amor por Dios. Y aquí lo vemos mucho eso. Sí, seguimos. Entonces, mira, antes de pasar al otro tema, ahí hay un versículo de algo que dijo Pablo en 2 Corintios 1:24. Dice, Pablo dijo que no quería dominar la fe de nadie, antes deseaba ser cooperador de la alegría de cada cristiano. Amén. Y eso era lo que movía a David. El que los demás al lado de él se sintieran bien, entonces él gobernaba con el corazón de Dios, como lo dice la Biblia. Así es. Entonces, entrando en alianza con el pueblo, nadie logra hacer alguna cosa
solo, y mucho menos un líder. Así es. Entonces, David hizo alianza con su pueblo. Vamos y les a hacer hizo alianza. saber que los necesitaba. ¿Y qué le dijo el pueblo? El pueblo dijo, mira, hueso, tuyo somos. Ellos se entregaron a David a lo que David necesitara de ellos para hacer un buen gobierno. Él no solo para funcionó tener como una buena un rey, gestión. no solo funcionó como un monarca, sino también fungió como un líder y como un pastor. Como líder y pastor de ovejas. Ese cuidado especial que debe tener un pastor por las ovejas fue lo que David demostró al ser gobernante sobre Israel. Dice, y todos prometieron lealtad al nuevo rey. Qué bueno. Qué bueno es cuando Dios está contigo, todo te va saliendo bien, aunque tú no veas la luz al final del túnel, ahí está. Qué bueno es Dios. Entramos al punto 2, dice, la consolidación del reino de David, la edificación de Jerusalén. Cuando David ya es rey, ¿qué tú crees que es lo primero que él hace? Pero David lo primero que hace es embellecer su capital. Embellece Jerusalén, adecua todo, prepara todo, las cortes, las pone hermosas. Porque me llama la atención, porque David no era solamente una persona que amaba a Dios, pero el producto del amor que él tenía por Dios era un líder con visión. O sea, ese amor que él tenía por Dios, esa conexión que él tenía con Dios, que Dios le mostraba qué hacer, le daba visión. Y David no solamente se preocupaba por el templo, David se preocupaba por la gente, por el país, por la capital. Tú sabes, Lisa, que tú estás hablando, yo me estoy yendo allá. Cuando la gente se mete con Dios, como dice mi pastor, métase con Dios. Realmente el Espíritu Santo comienza a quitar tu vil figura y a poner lo que Dios quiere que sea en ti. Amén. Entonces la gente comienza a actuar en lo sobrenatural. Aleluya. Y tú ves la gente que comienzan a hacer cosas y tú dices, y te sorprende. Porque, oye, este muchachito y este pastorcito, porque no era muy grande él. Claro, pero mira dónde ha llegado, señores, pero dónde ha llegado David. Y así dicen la gente hoy de muchos hermanos que llegan a la iglesia con tales situaciones y en poco tiempo tú lo ves como brillan, porque realmente, como dice el pastor, se meten con Dios. Claro que sí. Se meten con Dios y Dios comienza a poner en ellos lo que quiere que ellos hagan. Entonces, David quería ver a su pueblo hermoso. Y Dios comenzó a obrar en él. Dice que tan pronto él fue rey, él comenzó a consolidarse. Primero, la familia se volvió poderosa, se volvió bonita, tenía muchos hijos y luego también comenzó a conquistar. Ahí sí es verdad que comenzó a conquistar. ¿Y sabe qué me gusta? Cuando iba a conquistar a Jerusalén, le dijeron los militares, tú no vas a entrar ahí. Porque hay un decir de ellos, dice, ni los cojos ni los ciegos te van a dejar entrar ahí. O sea, nadie te va a dejar entrar ahí, ni siquiera eso, los cojos y los ciegos. Y él como que le gustaban los desafíos. Sí, así es. A David le gustaban los desafíos, porque entonces, ¿cómo que yo no voy a entrar ahí? Pero eso lo vamos a ver, porque yo no voy solo. Entonces, parece que la ciudad tenía una buena guarnición, estaba bien asegurada, y dijo, todo lo que hiera entre por el canal. Y yo me reí, yo creo que ya hasta lloré leyendo eso. Ay, sí. Pero Dios mío, pero qué idea. Y sacó a todo el filisteo que estaba ahí, expulsó a todo el que estaba ahí que no. Por el canal de agua entraron. Por ahí entraron a la ciudad. Así es. Y conquistaron aquella ciudad. Un hombre valiente, arriesgado completamente. ¿Tú me entiendes? Cuando tú te pones en la mano del Señor, las ideas que Dios te da y las cosas que se pueden hacer, cuando tú ves todo oscuro, tú piensas que no hay salida para una situación, entonces Dios te dice, no te preocupes, muchacho, que yo tengo todo bajo control. Ven por aquí. Ven por aquí conmigo. Entonces, entran por el canal y allí conquistan la tierra. Entonces, por eso que dice que la tierra de Jerusalén, él le sentía como que era del personal. Sí, que eso era por lo algo que propio. Dios había hecho a través de él. Que ese era su botín. Exactamente. Dice, y siendo él un líder bien preparado, conocedor de las tácticas de sus opositores, David busca la dirección del Señor. Así Oye, es. eso es algo hermoso que podemos ver en los libros de Primera y Segunda de Samuel. Que David, cada vez que iba a una conquista, dice de manera muy específica la Biblia que él sacaba un tiempo para conversar con Dios y preguntarle, mira, ¿voy o no voy? Por ejemplo, cuando la ciudad de Keila, ellos fueron a ayudar a la ciudad de Keila y conquistaron esa ciudad. Y él estaba allí en Keila. Y en un momento iban a
otros iban a conquistar esa ciudad. Y él le dijo, Jehová, pero mira, esa gente viene para acá. Y dice la Biblia, dice que él le dijo, sí vienen, sí vienen. Y entonces le dijo, ¿y qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Tú crees que ellos me van a entregar? El Señor le dijo, sí, te van a entregar. ¿Tú ves qué lindo es Dios? Un Dios. ¿Vienen para acá? Seguridad. Sí, vienen para acá. ¿Me van a entregar? Sí, te van a entregar. Y lo iban a entregar a él y todo el que estaba con él. ¿Entiendes? Entonces los planes del Señor no lo trunca cualquiera. Y tenemos un Dios seguro. Exacto. Un Dios que cuando nos dice algo... Eso es, y es así. Entonces él dijo, bueno, pero si nos van a entregar, vámonos de aquí. Claro. Vamos a buscar seguridad en otro lado. Y salió. Entonces David no se movía, no daba un paso sin antes conversarlo con Dios. Esa es una cosa buena que él tenía. Él tomaba un tiempo para preguntarle a Dios, ¿qué hago? Otra cosa que hacía David antes de ir a la guerra, después de ir a la guerra, era que él tomaba otro tiempo para darle gracias al Señor por lo que había hecho. Eran tres cosas. Él tomaba un tiempo para preguntarle a Dios. Él hacía justamente lo que Jehová le decía. Si Dios le decía a él, no salga, él no salía. Si le decía, sube, él subía. Si le decía, baja, él bajaba. Y cuando hacía lo contrario... Óyeme, él no iba y decía, bueno, yo pienso, Dios me dijo que suba, pero a esta hora no va a pasar nada. Yo no voy a subir. Y se ve como David no era un rey común y corriente, que cumplía solamente los ritos religiosos, sino que él amaba a Dios. Amaba y que a se Dios. mantenía en una interacción, una comunicación constante con Dios. Y eso nos habla de que primero nosotros tenemos que buscar dirección en Dios. ¿Sí? Y a veces nosotros le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué hago con esta situación así, así? Y Dios nos deja saber claramente lo que vamos a hacer. Claro. Pero nosotros como no queremos escuchar eso, vamos y hacemos lo contrario. Exactamente. Que eso no era lo que pasaba con él justamente. Y otra cosa es que después de Dios darnos lo que le pedimos, no le damos gracias, nos vamos como los malagradecidos. Como aquellos días que menciona la Biblia que dice que un solo se devolvió y le dio gracias a Jesús por la sanidad. Sin embargo, David tomaba un tiempo, dice ahí en 2 Samuel, que tomaba siempre tiempo para darle gracias, hacerle culto al Señor por la victoria que le había dado. Así es. Esta es una bonita enseñanza que nos deja ahí esta porción. Y sabe que lo segundo que consolidó, que afirmó ese reino de David fue el tema de los cambios religiosos que él hizo. Ahí vamos. En las el reformas pueblo. religiosas. Sí. Dice que David valoraba tanto aquello que estaba relacionado con las ordenanzas divinas. Él buscaba siempre rendirle culto al Señor. David era un hombre que amaba las cosas de Dios. Por eso el arca era algo muy significativo para el pueblo de Dios. El que no estuviera con ellos era de pesar, el arca, porque el arca era la misma presencia de Dios con ellos. Entonces, si no estaba con ellos, significaba que la presencia no estaba ahí. Exacto. Entonces, para David fue algo muy preocupante conquistar el arca nueva vez y ponerla en su lugar, ¿entiendes? Entonces, en la ceremonia religiosa, él se entregaba para adorar a Dios con todo su corazón. Es hermoso eso. Y hay cosas que a veces a los de allá le molestan. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú te acercas a Dios y Dios comienza a darte ese brillo y a ponerte en grande. Y lo vemos claramente cuando Saúl vino danzando de la victoria que tenía. David, Cuando David venía danzando, que su esposa le dijo, su mujer le dijo que no te da vergüenza que las doncellas de Israel pero vean. qué bien quedaste tú. Pues fue una crítica que le hizo. Así es. Que desde allá arriba, donde ella estaba mirando, míralo, estaba maquinando en su corazón y en su mente, pero que el Dios que nosotros le servimos lee los pensamientos y conoce nuestro corazón. David hacía eso porque él tenía una relación auténtica con Dios. Él adoraba a su Dios libremente. Lisa, es que yo pienso, cuando la gente está adorando a Dios con el corazón, la gente se olvida de todo lo que está a su alrededor y se le va la timidez. Todo. Y hace cosas que tú lo ves a veces adorando al Señor y wow, se transforma. Pasó con él y sin embargo esta mujer, su esposa, lo criticó, pero eso le salió caro. Entonces eso debe servir a nosotros de ejemplo cuando vemos a alguien buscando a Dios de corazón y que Dios lo está bendiciendo y vemos a esa persona haciendo cosas. Guarda tu lengua del mal.
guarda tu lengua del mal, porque el castigo de Dios siempre está ahí. Así Esa mujer nunca tuvo hijos. Su matriz se cerró y nunca tuvo un hijo de David. Tantos hijos que tuvo David. Así es. Sin embargo, ella no tuvo un hijo con David. Y justamente de eso se trata el tercer punto. Exactamente. Entonces, la suprema alianza davídica. ¿Tú sabes quién profetizó esa alianza? Natán profetizó esa alianza. Porque es que Dios le hizo saber a David todos sus planes. Todos antes sus planes. Dios es maravilloso con las cosas que hace en nuestra vida. Y a veces nos los dice o nos lo manda a decir o nos lo muestra de alguna manera y tú te quedas como que, ¿y esto? Pero pasa el tiempo y entonces después, en el momento no lo entendemos, porque David, el Señor lo mandó a ungir. ¿Sabes cuántas veces lo ungieron rey? No sé, 3 veces. Oiga. Eso fue lo que te dije al principio cuando decimos 1, 2, 3 vencida. A David lo ungieron 3 veces. Primero lo ungió Samuel cuando todavía Saúl era rey. Pero Dios dijo, no, ya lo deseché. Ve a la casa de Isaí que te voy a mostrar a quién tú vas a ungir. Y él va y comienza a ver todos esos jóvenes, buenos mozos, preciosos que van saliendo. Y él, ¿es este? No, no es ese. Y sale otro, ¿y es este? No, no, tampoco es ese. Y tú no tienes más hijos. Sí, allá en el campo hay uno. Allá estaba el pequeño muchacho. Cuando llega, seguro con olor a campo y todo eso. Ay, sí. Ese es el que yo quiero. Un muchachito rubio, de ojos azules, con su ropa de campo, de ser pastor. Pero ese es el que yo quiero, porque lo que está en nuestro corazón, solamente Dios lo ve. El Salmo 138, Amén. Algunos versículos dice que aún no está la palabra en nuestra boca. Cuando he aquí Jehová, tú la sabes toda. Amén. Entonces el Señor conocía el corazón que tenía David. Y dijo, ese es el que yo quiero. Y fue ungido esa primera vez. Pero luego fue ungido rey sobre la tribu de Judá. Exacto. En Hebrón. Sí, ciertamente. Y allí duró 7 años y 6 meses. Pero luego, entonces fue ungido rey sobre Israel. Sí. Y Natán ya le había profetizado eso y que su reino sería eterno. Por eso dicen que es un prototipo del Mesías. Entonces seguimos ahí. Elisa dice 3 cosas importantes iban a caracterizar la alianza davídica. Primero, la firmeza de su familia en la tierra. Sus sucesores tendrían la presencia de Dios y una dinastía eterna. Eso me lleva a Jesús inmediatamente. Pero sobre todo con esa presencia que dice que no le iba a faltar nunca. Dios es maravilloso. Amén. Y cuando dice esa dinastía eterna, yo me imagino el reinado de Jesús. Y nosotros también vamos a reinar eternamente. Aleluya, todavía estamos disfrutando de esa dinastía davídica. Amén. Todavía estamos disfrutando eso que se le profetizó a David. Nosotros venimos de ese linaje por adopción y justificación de Cristo. Así es. Y sabes tú que durante el reino de Saúl, Israel y la tribu de Judá tenían situaciones. Y había una marcada diferencia entre esas 2 tribus cuando reinaba Saúl. Siempre que iban a una conquista, habían amistades. Del reino de la tribu de Israel salían una cantidad de personas, pero de la de Judá salían otras. Entonces siempre habían situaciones entre estas tribus. Entonces pasa algo cuando ya es David quien es rey sobre Israel. Toda esa situación pasó de lado. Claro, porque es que la voluntad de Dios trae unión. Él consolida a su pueblo, Él une las coyunturas de su iglesia. Amén, amén. Qué maravilloso es el Señor. Dice que tan pronto David fue rey, toda esa situación cambió. Esa realidad cambió. Y es que todos estaban con él. Hay una parte en la clase que dice que David entraba y salía y todo el mundo lo veía y podía hablar con él, tenía acceso a él, porque la humildad era una característica que marcaba a David. Así es. Aún él siendo rey, muy poderoso, porque muchos reinos vinieron hacia él, se tuvieron que humillar a él, porque Dios estaba con él y se lo demostró en todo el sentido de la palabra. Y David se mantenía humilde. Amén. A diferencia de Saúl, que Saúl siempre fue arrogante. Amén. Y siempre tuvo malos planes y malas maquinaciones contra David. Por ejemplo, cuando David llega al reino, que estaba todavía Saúl como rey, Saúl le tuvo envidia a David. Y se dejó usar del enemigo
para poner sus maquinaciones en práctica. Le dice en una ocasión: te voy a dar a mi hija por mujer si acepta ser militar y estar al frente de los batallones. Pero él lo que quería, dice, bueno, que sean las manos de los filisteos quien acaben con él, claro. No yo. Él quería que los filisteos lo mataran. Definitivamente. Pero era tan solo un muchacho, pero era que sus demonios se irritaban con la presencia de Dios que estaba en David. Así es. ¿Entiendes? Entonces, David dijo, pero ¿qué tengo yo para ser yerno del rey? ¿Qué tengo? Yo no tengo nada, yo soy un perro muerto. Soy un hombre pobre, ¿qué tengo yo para ser yerno del rey? Sí, porque él siempre reconoce su condición. Exactamente. Sin embargo, cuando la muchacha estuvo ya en tiempo de casarse, él no se la dio. Pero más adelante él se entera de que su hija Mical está enamorada de David. Uh-huh. Y vuelve a hacerle la propuesta, pero a través de los militares le dice: díganle a David que yo quiero que él sea mi yerno, que Mical va a ser su esposa. Vuelve otra vez a querer conquistar a David. Y le dice, pero ¿qué tengo yo para darle? Y cuando los militares les ponen eso al rey, él dice, no, tiene que darme, porque tenían que dar una dote por la joven. Sí, dice, no tiene que darme nada, no. Simplemente que me traiga 100 propucios de filisteos. Oye, qué propuesta esta. Porque era un plan del enemigo quitar a David de en medio. Claro. Romper los planes de Dios. Pero es que los planes que Dios tiene contigo, que tiene conmigo, que tiene con su pueblo, oye, nadie nos cierra puerta. Nadie cancela los planes del Señor para nosotros. ¿Entiendes? Entonces, David, pero eso es lo que quiere el rey. No, pero eso es sencillo para mí. David era un hombre que le encantaban los desafíos. Era un hombre aguerrido, que se atrevía a todo. Y dijo, pero no, vamos para allá. Y en vez de 100, le llevó 200 prepucios. No, porque David era así, un hombre totalmente valiente. Yo me río estudiando esta clase, digo, no, porque David era tremendo. 200 prepucios le llevó, dijo, ¿me va a dar la mujer, sí o no? Qué maravilloso es Dios. Y con la última parte de esta clase me llama bastante la atención el tema de que actualmente hay muchos cristianos emocionalistas, lamentablemente, que están llenos de Dios, pero que no piensan en más nada. Están llenos de Dios, pero no saben administrar su casa. Son líderes, pero no saben administrar un ministerio ni nada por el estilo. Pero lo que llevó la grandeza del reinado de David era que, aparte de que él era un hombre conforme al corazón de Dios y que amaba a Dios y que adoraba a Dios, ese mismo amor por Dios le dio a él una visión administrativa. Sabiduría. Él administró su pueblo con excelencia. O sea, David no fue solamente, un rey que amó a Dios. Él fue un buen rey. Él fue un buen gobernante. Sí. Él supo gobernar a su pueblo. Así es, porque es que buscaba la presencia del Señor en todo lo que iba a hacer. Uh-huh. La grandeza política del reinado de David. Vamos ahí, Lisa. Así es. Bueno, él tuvo, como dije, David era un político, no era solamente una persona que amaba a Dios, y se ve como se registra en todos los libros de Samuel, como se utilizan los verbos realizó, mató, ejecutó, conquistó, siempre adelante, siempre. O sea, David era una persona victoriosa, era un estratega militar innato, obviamente, por todo lo que Dios le dio. Amén. Y todo eso, los dones que Dios le tenía. Entonces, David era una persona totalmente íntegra, por así decirlo. Sí. Que tanto como que amaba a Dios, como se preocupaba por su pueblo, como ensanchó el reino de Israel. Él no tenía miedo a nada. No, un hombre valiente. Desde su juventud, cuando era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre, dice que él mató un león por defender a las ovejas de su padre. Así es. O sea, era matando osos y leones. Un hombre aguerrido totalmente. Uh-huh. Entonces, ¿cuánto más ahora como ovejas humanas, verdad? Uh-huh. Las que tenía que atender, en donde Dios lo había puesto y donde él veía la mano de Dios en todo lo que él hacía. Decía, no, pero si yo era fiel antes, ahora debo de ser mucho más. Uh-huh. La bendición de Dios estaba con él. Y a eso la Biblia dice que la bendición de Dios irá tras nosotros y nos alcanzarán. No tenemos que correr tras la bendición. No. Son las bendiciones las que corren detrás de nosotros y nos alcanzan. Así es. Bien, entonces, la lista de pueblos vecinos que él conquistó, dice los filisteos, los moabitas, los sirios, los edomitas,
no demoró para que importantes posesiones gentiles estuvieran bajo el control de David. Amén. Eso era conquista y conquista. Entonces dice, desde Dan hasta Beerseba. Eso era un dicho que decía, que hablaba de la grandeza del reino, porque Dan estaba, como decía, al sur y Beerseba al norte, o viceversa. Pero hablaba como que de extremo a extremo. Es como decir aquí, como de Bávaro a la frontera, piñas, a la frontera. Estamos hablando del país entero. Entonces, así cuando es. decían desde Dan hasta Beerseba, estaban hablando de todo el territorio. Entonces, vamos avanzando porque tú sabes que el tiempo como que apremia, Claro, aquí. Yo no sé claro. qué pasa que se va tan rápido. Ay, sí. Entonces, al mando de sus tropas, ¿qué puso David? Hizo un gabinete excelente ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Oh, pero él, entre los cambios administrativos que él hizo en su reino, ahí estaba Joab. Joab y Melet. Puso al frente hombres de Sí, Dios hombres también. de Dios. Dice, David tenía 2 sacerdotes, Sadok y Melet, un cronista, un escriba, que eran responsables de los registros y documentos del Estado. Él hizo un séquito. Él hizo cambios en el culto público. Muy importante, muy importante. Dice, el éxito de un obrero depende de la oración, la predicación y la enseñanza que tiene con su Dios. David hizo tales cambios porque tenía interés por el culto. Él no solamente lideraba como jefe, sino que el ser pastor lo llevaba a rendirle a Dios un culto nuevo cada día. Y dice, la organización del culto es algo que debe ser pensado con todo cuidado. No nos podemos mandar y hacerle culto a Dios que no le agrade. Así es. Sin antes organizarnos, porque para que no nos pase como le pasó a los hijos de Aarón. Ay, sí. Los hijos de Aarón, que fueron Eliú y Nadab, que murieron por ofrecer un culto que Dios, que él Así no le había es. pedido organizar. Entonces, Lisa, ya estamos en la recta final. Claro que sí. Queremos pedirle a los amigos y los hermanos que están de aquel lado mirando, que no se pierdan cada semana estos temas que están interesantísimos y que nos ayudan sobre todo a crecer en la fe, Claro que sí. a madurar en la fe. Y ver cómo de una Sí. manera práctica todo lo que está en la Biblia, las historias y eso, podemos aplicarlo a nuestra vida. Amén. Porque a veces, no, que yo no voy a ir a esa clase porque no están hablando de cosas actuales o algo por el estilo, pero vemos cómo Dios se manifiesta en las Escrituras porque su palabra es nueva cada día. Amén. Entonces, Dios le bendiga y será hasta una próxima entrega. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Pastor Gustavo Casado Tabernáculo. Enciendan la Amén. campanita para que estén pendientes a todas las actualizaciones del canal. Para mi hermana Marixa Feli, Y Lisa Herrera, ha sido más que un honor. Dios les bendiga. Amén.